ha cambiado totalmente. Entonces, de hecho, que van a haber diferencias entre el manejo básico y el manejo avanzado, y probablemente en el manejo avanzado definitivamente se incluyen técnicas en cuanto al abordaje del paciente, que definitivamente tiene que ir acompañado con primero el manejo de la vía aérea, que es una de las cosas importantes, y segundo, el hecho de conseguir una vía periférica y de no solamente conseguirla, sino ser bastante exacto en cuanto a los tiempos, porque de hecho eso va a permitir que tengamos el control de una convulsión, y no solamente eso, sino que es que obviamente sabemos que cada convulsión representa que el paciente deje secuelas, así sea e inclusive unos minutos. Teniendo en cuenta eso, vamos a iniciar con el proceso de lo que viene a ser una infección del sistema nervioso central, que es parte del sílabus. Las infecciones del sistema nervioso central constituyen un problema frecuente de salud. Es una entidad que se manifiesta con características propias según la forma clínica que adopte y los agentes causales que lo producen, ya sea como una meningitis, una encefalitis y enfermedades. Algo importante con esto es que esto, por ejemplo, con lo más simple que se puede relacionar es con inclusive una mordedura de perro que les hablé la clase pasada, y a veces uno no sabe diagnosticarla. Y miren qué tan sencillo o qué tan importante vienen a ser ciertas preguntas que uno realiza. Les pongo un ejemplo. Cuando una persona es mordido por un can, que obviamente está cursando el proceso de esta enfermedad llamada la rabia, lo que se produce con el perro es en realidad una meningitis, y en realidad esto en la fase aguda, obviamente en la fase aguda del can, hace de que, o vamos a decir, en la fase infecciosa terminal, vamos a llamarle así, el can finalmente cuando muerde, cuando empieza con alguna secreción en la boca, finalmente muerde y a los días termina muriéndose, ¿no? Pero es que no se muere porque le mordió a una persona, sino se muere porque está en la fase final, ¿no? Entonces, a lo que entendemos de esto, eh, a lo que se entiende de esto es decirles de que una persona inclusive después de haber sido mordida por un can, podría pasar 6 meses y hasta un año para empezar a presentar este tipo de patologías infecciosas a nivel del sistema nervioso. Entonces, ¿por qué les digo que es tan importante la evaluación, el conseguir datos? Porque es que imagínense, si una persona está cursando este tipo de procesos, finalmente es difícil acordarse que en un año cursó este tipo de patologías, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que el sistema nervioso es tan maravilloso que podría pasar mucho tiempo para poder identificar cuál ha sido la causa. Obviamente, existen una serie de patologías infecciosas, pero vamos a hablar de la más importante. La meningitis es una inflamación del líquido y las membranas meningias que rodean el cerebro y la médula espinal. El hinchazón de la meningitis generalmente desencadena signos y síntomas como dolor de cabeza, fiebre y rigidez en el cuello. Otro de los síntomas, como siempre yo he dicho, la sintomatología, de hecho, siempre tiene que ir corroborada con ayuda diagnóstica y a su vez, con la clínica, definitivamente. ¿Por qué? Porque va a depender de cada persona, de cada estado inmunológico para poder determinar si la sintomatología es completa, ¿no? Podríamos decir que dentro de los síntomas principales se encuentra la fiebre, la náusea, sensibilidad a la luz, vómitos explosivos, sarpullidos, dolor de cabeza severo, sueño extremo, cuello rígido y es que obviamente convulsiones. Todas las patologías, todas las sintomatologías, si nos damos cuenta, va a desencadenar en lo que viene a ser una convulsión. Y entonces,
finalmente el día de hoy el manejo que nosotros tengamos que tener en emergencia va a ir orientado hacia la convulsión. Ahora, siempre digo lo mismo, la sintomatología va a depender de cada persona, puede variar de acuerdo al sexo, la talla, el peso, e inclusive a las comorbilidades. Sumado a esto, hay que entender de que existen teorías que dicen que si hay 3 de los síntomas que podrían relacionarse con una patología, te podría ayudar a tener un diagnóstico más asertivo, vamos a decirlo así. Yo siempre hablo sobre términos de diagnósticos definitivos y de diagnósticos diferenciales, ¿no? Obviamente, en lo que yo puedo ir determinando según la sintomatología que representa cada paciente, yo podría, ayudado conjuntamente con lo que viene a ser la ayuda diagnóstica y la clínica, podría determinar un diagnóstico, ¿no? Ahora, algo importante, de hecho, siempre he dicho yo que el sistema de salud, y más aún en emergencia, es un equipo multidisciplinario. Finalmente, sabemos que el que toma la decisión es el médico, que es que obviamente él va a prescribir, va a diagnosticar para poder prescribir, eso está claro, pero definitivamente una de las cosas que siempre nosotros como enfermeros, como técnicos, podremos ver es cómo va evolucionando cada tratamiento que deja el médico, ¿no? Eso quiere decir que muchas veces el médico conoce, definitivamente, deja las indicaciones, hasta ahí estamos bien, pero lo que termina pasando es que el que verifica todo el proceso completo de cómo el paciente va evolucionando de acuerdo a la medicación, el que inclusive podría determinar qué tipo de tratamiento es mejor para cada paciente. De hecho, los médicos tienen muchas formas de manejar diferentes patologías, pero nosotros como enfermeros y técnicos finalmente vemos cómo evoluciona el paciente. Teniendo en cuenta ese punto, vamos a poder, hasta cierto punto, poder, digamos, aconsejar, ¿no? Poder dar nuestra opinión, que definitivamente yo sigo creyendo que va a ser muy valiosa para que el médico pueda desarrollar un tratamiento. Parte del diagnóstico y de poder entender, y el proceso más difícil de poder diagnosticar una meningitis, es necesario el estudio del líquido cefalorraquídeo, que se extrae mediante una punción lumbar, que debe realizarse lo antes posible si no hay contraindicaciones. De hecho, es parte de nosotros como personal de enfermería poder orientar hacia el paciente. Una de las cosas que yo siempre he dicho en cuanto a los procedimientos invasivos con una persona que se encuentra orientada y hasta cierto punto puede puede resultar un poco quejumbrosa, pero en ese proceso siempre digo, ¿no? Cuando uno va a realizar un procedimiento como una punción, por más sencilla que sea, no hay que mentirle al paciente, no hay que decirle no, no te va a doler, porque finalmente eso puede representar cierto movimiento a la hora del procedimiento propiamente dicho, ¿no? Entonces, entendiéndolo de esa forma, siempre hay que decirle que es parte del proceso entender que si bien es cierto, le va a causar cierto dolor al paciente, pero que es parte del proceso y que es muy necesario para el trabajo de nosotros como profesionales de la salud, que tengamos la ayuda de nuestro paciente, ¿no? Entonces, siempre no hay que pensar que cada procedimiento, por más sencillo que a nosotros nos parezca, lo tiene que ser para el paciente, ¿no? A veces nos olvidamos de este tipo de cosas, de que finalmente solamente le decimos, ¿sabe qué, señor? Buenos días, yo soy el licenciado Julio y he venido a hacer un procedimiento, échese por favor, yo le voy a decir. Hay que darnos un tiempo para hacer ciertos procedimientos, ¿no? Obviamente, a menos que el paciente esté inconsciente totalmente y es que los procedimientos van a ser más invasivos y más rápidos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, más aún con un procedimiento tan invasivo con lo que viene a ser una punción lumbar. De hecho, es un procedimiento médico, sí, pero es parte de nosotros como personal asistencial tener que orientar y preparar al paciente para este proceso, ¿no? Obviamente, explicarle cuándo se realiza una punción lumbar, en caso de meningitis, en caso de una encefalitis, en caso de una hemorragia subaranoidea. Miren, para diagnosticar otro tipo de patologías,
En el caso de una inflamación, en el caso de, por favor, IPRES Providencia, ¿me puede apagar su audio, por favor? Gracias. Disculpen, continuamos. Entonces, en ese proceso, tenemos que preparar, en este caso, al paciente para el procedimiento, ¿no? En caso de inflamación también de la médula espinal, cuando se sospecha de neurosífilis, para diagnosticar una esclerosis múltiple. Entonces, imagínense, inclusive para dar tratamiento de hidrocefalia. Entonces, en ese proceso, es parte de nosotros, del personal de salud, explicarle al paciente en qué consiste, en que tenga la ubicación exacta. La preparación para el examen, posteriormente, porque es que hay que tenerlo en cuenta, usted debe planear descansar por algunas horas, incluso si se siente bien. Esto se recomienda para prevenir el escape de líquido cefalorraquídeo alrededor del sitio de la punción. No será necesario que se acueste de espaldas todo el tiempo, de hecho, pero el tema es que no ejerza fuerza el paciente. Mantener la posición del examen puede ser incómodo, es importante que permanezca quieto, pues un movimiento puede llevar a una lesión de la médula espinal. Le pueden decir que se enderece poco en poco después que la aguja esté en su lugar. Esto se hace con el fin de medir la presión de líquido cefalorraquídeo. De hecho, una de las cosas que es importante es que, y que no nos parece siempre importante, es el tema de la hipotermia. Cualquier procedimiento que hasta cierto punto deje de cubrir al paciente y de no mantener la temperatura correcta, va a ayudar a que el paciente se descompense. Ahora, siempre, antes, durante y después, yo siempre he dicho, la monitorización es bastante importante, el control de funciones vitales, chicos, el control de funciones vitales es completo. Y siempre digo completo porque nos olvidamos de cosas como inclusive el hecho de pensar de que finalmente el paciente no está cursando o no está cursando un problema infeccioso, entonces por ahí que no nos parece importante el tomar la temperatura, ¿no? Y de hecho que a veces hasta nos convertimos en termómetros porque tocamos al paciente y pensamos que el paciente o nos va a dar un dato solo porque lo vamos a tocar. Definitivamente en el proceso hay que hacerlo completo para poder evidenciar. Es más, con un proceso tan invasivo como una punción lumbar, hay que entender de que los pacientes inclusive sufren algunos cambios como puede ser hipotensión, inclusive, ¿sí? Se ha demostrado que hasta hipoglicemia, ¿no? Entonces, en este tipo de variables como hipoglicemia, hiperglicemia, ¿cómo yo lo voy a hacer si finalmente, o cómo voy a darme cuenta si no lo monitorizo? Más aún, si el paciente tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo, en este caso, hipertensión o es diabético, con mucha más razón durante este tipo de procedimientos, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el síndrome confusional. El síndrome confusional o delirium se caracteriza principalmente por una marcada alteración del nivel de conciencia y la capacidad atencional, conllevado a otra serie de alteraciones cognitivas del estado de ánimo, del sueño y de la conducta. Una de las cosas es que nosotros entendemos como el sistema nervioso central. Es un sistema maravilloso, pero hay dos cosas importantes. La parte sensitiva y la parte motora. Obviamente ahí radica el deterioro que puede tener el paciente y eso se va a reflejar obviamente en los cambios de conducta, en los movimientos involuntarios, en realidad a lo que te va a reflejar el paciente y que siempre hay que entender que finalmente el paciente con un problema en el sistema nervioso central no lo va a controlar. Y eso es uno de los pilares que tenemos que tener en cuenta el día de hoy para entender de que si finalmente el paciente no lo controla, si el paciente no lo controla, William, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Gracias. Si finalmente el paciente no lo controla, nosotros no tenemos que luchar con el paciente. Y digo esto porque mucha gente cuando ve que una persona convulsiona,
te dice, no, tienes que estirarle las manos, tienes que meterle la mano y sacarle la lengua. Entonces, ese tipo de cosas hay que entender que el paciente no está haciendo algo voluntario. Y si finalmente estos movimientos no son voluntarios, no tenemos que luchar con el paciente, porque es más, incluso lo vamos a terminar lesionando. Entonces, hay que entenderlo de esa forma. Ahora, de hecho, el proceso, como les dije, hay un manejo básico y hay un manejo inclusive avanzado de cómo se maneja este tipo de patologías, ¿no? Entonces, ya sabemos que el síndrome confusional o delirio se caracteriza principalmente por una marcada alteración de la conciencia o la capacidad de atención. ¿Cuáles son las causas? Las causas principales del síndrome confusional pueden ser una enfermedad médica, una intoxicación o una abstinencia de sustancias, por ejemplo, el alcohol o la exposición a tóxicos, por ejemplo, como efectos secundarios de fármacos sobre la ingesta del mismo. Generalmente, yo siempre he dicho, nosotros podríamos intoxicarnos con determinado medicamento e inclusive con algunas sustancias, y crean. Les voy a poner como ejemplo una persona consumidora de drogas. Una persona que consume de drogas está habituada, tiene un hábito en el cual el paciente consume ciertas sustancias alucinógenas, ¿no? Que de hecho todos sabemos que genera dependencia, ¿no? Y obviamente es una enfermedad, totalmente de acuerdo. Pero hay algo importante sobre el manejo con este tipo de personas. Les cuento que en el proceso, en los años que he tenido en el prehospitalario, he tenido muchas oportunidades de manejar este tipo de pacientes. Y de hecho, uno de los factores importantes es entender cómo cómo tengo que tener el manejo en el prehospitalario, hablo, para poder trasladar a un paciente de un lugar a otro, ¿no? Y obviamente, pensando en eso, podríamos decir el cómo relajar a tu paciente, el cómo sedar a tu paciente, y hasta cierto punto inclusive podrías pensar para trasladarlo en dormirlo, ¿no? Pero el tema es, ahí viene la parte difícil, en cómo lo duermo. Porque finalmente, si tú lees de repente la farmacología, vamos a decir, de determinado medicamento, ¿no? Midazolam, por ejemplo, entonces podrías decir que es un medicamento que tiene una acción rápida, sí, claro, pero de efecto corto. Y que probablemente podrías decirme también que si lo consumes por vía oral, ¿no? Vamos a decir de repente, no sé, un día Solán, un día Cepam, podrías decir que su tiempo de vida media efectiva podría darse entre unas 3 a 5 horas. Hay teorías que dicen que son 6, ¿sí? Pero el problema es estar seguro de cuánto tiempo este tipo de pacientes podría en realidad ejercer el efecto que el cual te está ofreciendo este fármaco, ¿no? Porque sabemos que desde ya este paciente está acostumbrado a generar dosis distintas de medicamentos que tienen básicamente, hasta cierto punto, diría yo, el mismo propósito, ¿no? Sedar, relajar, y entonces, finalmente, si ustedes piensan en el prehospitalario, entonces, ¿cómo traslado a una persona que está pasando por un proceso de abstinencia? Es bastante difícil, chicos, porque no podríamos determinar en cuánto tiempo él se podría levantar y se puede de repente tornar violento, ¿no? Y obviamente en ese proceso el paciente podría levantarse o de repente hasta podrías inclusive sedarlo demasiado y esto podría generar una depresión en el sistema nervioso central y a su vez podrías causar una depresión respiratoria. Entonces, si deprimes el sistema respiratorio, finalmente lo que vas a terminar causando es que el paciente inclusive podría conllevar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, miren todo lo que se puede ir asociando el producto de un mal manejo, ¿no? Entonces, es difícil. Yo les cuento que hace un tiempo tuve la oportunidad de traer un paciente de Trujillo. Fui para Trujillo para poder traerlo hacia Lima y en ese proceso lo poco o la poca información que tenía sobre el paciente es que era un paciente consumidor de drogas, ¿no? Ahora, no sabía qué tipo de sustancias era la que él consume, porque de hecho hay gente que consume sustancias y lo hace por un tema de repente social, que no estoy diciendo que esté bien, pero que es solamente eventualmente, ¿no? Sin embargo, hay gente que lo hace o que
es dependiente de este tipo de sustancias durante todos los días. Finalmente, cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de que le habían dado una medicación para que el paciente esté hasta cierto punto sedado. El paciente había quedado dormido durante solamente 2 horas, cuando supuestamente el médico dijo de que esta medicación iba a durar casi 10, y eso fue totalmente falso, porque a las 2 horas se levantó, y obviamente cuando se levantó se tornó, el paciente estaba histérico, estaba alterado, entonces obviamente no lo puedes trasladar porque es que es una persona totalmente ansiosa que te puede generar inclusive algún tipo de lesión, ¿no? Y ya estamos transgrediendo los principios básicos inclusive de seguridad, a ti como rescatador, ¿no? Entonces, como emergencia hay que ver la forma. En el caso de un sistema intrahospitalario, de hecho, se utilizan otro tipo de técnicas que también están basadas en la sedación, pero que uno de los principios es hasta cierto punto la sujeción, ¿no? Que es lo que se hace cuando una persona llega con una intoxicación alcohólica. Y asimismo con tipos de bebidas alcohólicas que provocan este tipo de intoxicaciones que tornan al paciente totalmente agresivos, ¿no? Muchos de ustedes que trabajan en sus emergencias han visto diferentes niveles, ¿no? De personas que se intoxicaron de repente con solamente cerveza, con whisky, pero yo les cuento así rápido. Una vez vi una persona que había tomado un trago que se llamaba Jagermeister, ¿sí? Jagger, algo así. Y por la poca información que tengo de este tipo de bebida es que es una bebida que tiene una serie de plantas, con lo cual se hace un macerado y se genera este tipo de bebida alcohólica. Entonces, el tipo de proceso, porque lo he visto en más de 4 o 5 oportunidades, el paciente se torna totalmente agresivo, desorientado, por ratos divaga. Entonces, imagínense el manejo con este tipo de pacientes, ¿no? Y hay que entenderlo de esa forma. Entonces, ¿cómo lo resumo yo? Diría que es difícil poder determinar hasta qué punto puedes tú sedarlo o cuánto tiempo lo vas a sedar. Y el principio es entender, ¿no? El qué tipo de dependencia tiene el paciente de acuerdo a lo que está consumiendo, ¿no? Síndrome confusional agudo, fisiopatológico, desequilibrio entre el neurotransmisor a nivel cortical y subcortical. Los factores que provocan el estrés y mediadores inflamatorios pueden alterar los niveles neurotransmisores, llevando cambios en la atención y en la cognición. Ya, Jaira, por favor, ¿puedes apagar tu audio? Gracias. Seguimos. Cuando se presentan los siguientes síntomas, de repente es posible que sean signos de delirio, agitación, falta de cooperación, cambios de personalidad o comportamiento, dificultad para pensar, dificultad para prestar atención, ansiedad o depresión o cosas visuales. Esto a veces es relacionado con ahora, con el tema COVID, porque muchas personas entraron en ese proceso por el hecho del estrés, definitivamente. Y esto está asociado a que personas que de repente tenían un tipo de vida más activa, al estar en casa, al no de repente relacionarse, entraron en este tipo de proceso, ¿no? Y obviamente también se acentuó con mucha más agudez con los adultos mayores. De hecho, antes se podría decir que personas a partir de los 65 años podían presentar enfermedades neurológicas como inclusive demencia senil, ¿no? Sin pensar en que podría llegar a los 70, 75 años, pero inclusive, créanme, hay información de otros países que se jubilan mucho más jóvenes y que finalmente empiezan a entrar a este tipo de demencia cuando son un poco más jóvenes. Vamos a la convulsión, ¿no? Podríamos definir de lo que viene a ser, en este caso, una convulsión, el cómo manejar una convulsión. De hecho, siempre relacionamos la convulsión con la epilepsia. Y de hecho hay que entender que finalmente el desencadenante de una epilepsia es una convulsión, no quiere decir que es lo mismo. Una persona puede convulsionar por muchas
Hay muchos principios que pueden causar que un paciente, de hecho, convulsione, pero hay que entender de que si hablamos del término epilepsia, estamos hablando propiamente de una patología como tal, ¿no? De una patología como tal. Estatus epiléptico, ¿no? Es una crisis convulsiva de cualquier etiología, mire, que tiene una duración superior a 30 minutos, a la sucesión de una crisis convulsiva más breve, pero sin recuperación de la conciencia. Entonces entendemos desde ya que una convulsión que podría causar en nuestro paciente, de hecho, muerte a nivel neurológica, no total, ¿sí? Hay muerte de neuronas, y es que obviamente esto podría durar inclusive durante 30 minutos. Ahora, ahí viene el manejo que de hecho tenemos que nosotros tratar de manejar en nuestras emergencias o inclusive en el prehospitalario, ¿no? Yo siempre he dicho que más que todo en una emergencia en el prehospitalario, porque finalmente ustedes que están orientados al servicio de emergencia, siempre en el intrahospitalario van a tener de repente colegas, van a tener médicos que de alguna u otra forma van a trabajar en equipo y que van a hacer que la cosa vaya siendo más viable, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sin embargo, en ese proceso podríamos entender de que existe la posibilidad de que estemos solos, ¿no? En algún tipo de trabajo, en alguna ambulancia, en el que tengamos que evacuar un paciente y se nos presente esta oportunidad de poder manejar este tipo de pacientes. Entonces, tenemos que manejar todo el entorno del sistema de salud, de qué es lo que tenemos que hacer desde el principio, ¿no? Lo primero, obviamente, hay que hacer la llamada de auxilio. ¿Cuáles son esas centrales telefónicas que uno tiene que conocer como personal prehospitalario? De hecho, que es que acá sí uno tiene que saber los números, ¿no? La vez pasada en una capacitación me dijeron, si tú marcas el 911, ellos te van a derivar directamente con el 116, ¿sí? Probablemente eso sí suceda con la central, les cuento. Tuve un curso con los bomberos el fin de semana, el día sábado, y bueno, me dijeron de que es que ahora si tú llamas al 911, si lo marcas, hay una central marcando ese número que te deriva al 116, ¿no? Y nos pusimos a conversar y ellos me decían, licenciado, lo que pasa es que mucha gente hasta cierto punto se han americanizado y piensa que esto está bien. Entonces yo digo, definitivamente a mí me parece muy mal, porque es que yo no puedo, digamos que formalizar el concepto de entender algo que está mal. Yo no puedo formalizar el hecho de decirles, bueno, o sea que porque todo el mundo entendió que el 911 es el número de emergencias, entonces lo que está haciendo la central es derivarte al 116. Ojo, lo que les estoy diciendo es porque he tenido un curso directamente con bomberos que trabajan en la central telefónica, ¿no? Entonces, no me parece que esa es la opción. De hecho, que ellos han tenido que adoptar eso por la cantidad de casuística y de lo que sucede acá en el Perú. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar eso, ¿no? A conocer cuáles son los números. Sabemos que va a demorar, totalmente de acuerdo, no lo vamos a discutir porque nuestro sistema de respuesta es, es hasta cierto punto lenta, pero no porque la gente esté sentada y no quiera salir, sino porque tendríamos que empezar a entender y a cambiar desde el hecho de entender nosotros primero como pacientes qué es una emergencia y qué es una urgencia, partiendo desde ahí. Y segundo, imagínense lo difícil para el personal que recepciona la llamada, poder decidir quién tiene una prioridad y quién no, porque es que obviamente nosotros vamos a pensar que todos tenemos la prioridad de atención y de hecho siempre vamos a pensar que nuestra familia va a ser más importante, eso está claro. Pero entonces tenemos que hacer de esto un efecto multiplicador. Lo primero es obviamente los bomberos, que es el 116, y el SAMU. Los dos, hasta ciertos puntos interconectados, nos van a poder ayudar a poder entender o a resumir una llamada de emergencia. Otro de los números importantes es Defensa Civil, el 110, que mucha gente no se acuerda, ¿no? Entonces tuvo que haber un terremoto ahora nomás el fin de semana para que recién todos nos pongamos a entender y a decir, no, es que ahora sí
empiezan a salir los programas de cómo equipar un maletín de emergencia. No, es que ahora sí vamos a identificar cuáles son las salidas de emergencia. Y es que tienes que esperar que eso suceda. Muchas de las personas que pensaron en eso y que no lo hicieron, ahora pagan las consecuencias. De hecho, ahora, sabemos que son desastres naturales y todo eso está claro, eso todo el mundo lo sabe, pero el tema es, ¿estamos preparados realmente para eso? Todos sabíamos que el 110 es un número de defensa civil, entonces nosotros chicos, esto es un diplomado no solamente para que ustedes se capaciten, sino también para que hasta cierto punto de esto sea un efecto multiplicador. La Cruz Roja, que es el 115, y siempre he dicho, ¿no? Y no menos importante, ¿no? La Policía Nacional del Perú, que es el 105. Y chicos, y digo y no menos importante porque les cuento que el, el 75% de traslados en el prehospitalario de accidentes en la calle, miren, el 75%, ojo, y esto no es una estadística que yo la creo. Les conté que había tenido un curso con los bomberos el fin de semana y ellos me decían que el 75% de traslados los hacen en unidades policiales. Entonces, imagínense. Entonces, bueno, pues no es algo que nos debe de enorgullecer, de sentirme bien, no, porque de hecho ellos, la policía, lo hacen de muy buena, primero del hecho de entender de que existe la emergencia y de que ellos hasta cierto punto lo manejan, o sea, hasta tienen hasta partos. Y de hecho no debería pasar porque es que ellos están para dar seguridad, ¿no? Pero la necesidad ha hecho que ellos se conviertan inclusive, ¿no? Que manejen casas al punto de poder manejar un parto, ¿no? Entonces miren qué tan importante es entender y conocer este tipo de números. Precauciones universales, ¿no? Son los procedimientos destinados a minimizar el riesgo para adquirir enfermedades al exponerse a productos biológicos potencialmente contaminados en la práctica clínica. Obviamente, ahora con el contexto COVID sí nos parece importante, ¿no? Cuando esto debió durante, antes, durante y después, tienen que haber sido protocolos que siempre se han tenido que usar. De hecho, tenemos un índice elevado de enfermedades o de personas que fallecían por enfermedades infecciosas y todo obviamente porque no había una prevención, ¿no? Entonces, el entender de que no solamente es protegerme a mí como personal de salud, sino también a su vez de hecho, proteger a mi paciente. Pero no solo eso, porque es que existen muchas personas que siempre van a tener, ¿qué le digo? Van a ser, van a querer ayudar, van a tener la capacidad de siempre tener la mejor predisposición para ayudarnos. Pero ¿quién les dice a ellos que se tienen que cuidar? ¿Quién les dice a ellos cómo se tienen que cuidar? Entonces, en este caso y en el momento que ustedes tengan la posibilidad de manejar una emergencia, tienen que entender de que definitivamente eh, tienen ustedes que darle el material para que ellos puedan protegerse y proteger al paciente. De hecho, desde el lavado de manos, el calzado de guantes, la colocación de un mandil, de protectores, de inclusive protectores faciales, el hecho de saber cómo desechar adecuadamente un elemento punzocortante, el cumplir con las normas en el manejo de la ropa y basura, y es que todo eso es un proceso. Definitivamente, yo siempre he dicho, ¿no? A veces les digo en el prehospitalario, si es que ustedes tienen que manejar un paciente y no tienes la opción de conseguir guantes, por lo menos puedes conseguir una bolsa. Ahora, de hecho, no es el gol estándar, no es lo mejor, pero por lo menos de alguna u otra forma ayudas a reducir las posibilidades y probabilidades de contaminación. Claro está que ahora valgan verdades, es más accesible, y no hablo no solo de la parte económica, sino que en cualquier lugar y casi en todos los lugares podrías encontrar donde puedan vender guantes, una mascarilla, pero tuvo que venir el COVID para que eso termine de suceder, ¿no? La valoración primaria en cuanto a la evaluación del paciente, ya empezamos a entender el cómo evaluar al paciente. La valoración primaria debe de ser rápida, totalmente. La valoración primaria tiene un orden de prioridades, una excelente atención.
A, control de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. B, la respiración y ventilación. C, circulación y hemorragias. D, discapacidad. E, exposición y ambiente. De hecho que en ese proceso todos conocemos, y casi todos conocemos el ABCD, ¿no? Pero es que ya, independiente a eso, se crea lo que viene a ser el XABC, ¿no? Y esto tiene que ver con el control de las hemorragias exsanguinantes. Entonces, muchas personas no conocían esto, algunos sí, otros no. Ya entra un concepto del XABC, ¿no? Muchos dicen que solamente en un paciente politrauma, yo diría que no, pero en un paciente que puede presentar una lesión, sí, y no necesariamente va a ser politrauma, de hecho, ¿no? Porque podría ser de repente una herida por PAF. ¿Y en qué tiene que ver? Les cuento que hay un consenso, el consenso de Hartford. Este consenso se dio en Estados Unidos en el año 2017 y habla de que se perdían muchas vidas por no poder o no saber manejar una hemorragia, ¿no? Y dentro de este consenso, chicos, hay muchas de las cosas que hasta ahora la gente es reacia, y muchos de mis cursos yo siempre les hablo, por ejemplo, de la colocación de un torniquete, de que el torniquete se tiene que colocar, obviamente, si existe la prioridad de colocación, porque es que el paciente tiene una hemorragia exsanguinante, y es que no hay otro método para poder tener el manejo de este tipo de hemorragias, ¿no? Y en este proceso les cuento que mucha gente dice, no, pero es que el torniquete puede causar que pierdas el miembro. O sea, primero vamos a lo que viene a ser el concepto de una hemorragia exsanguinante. El concepto de una hemorragia exsanguinante habla de que un vaso o un gran vaso podría desanguinarse o una persona podría perder en 34 segundos, por ejemplo, la arteria femoral podría perder más de 2 litros de sangre. Y es que obviamente la teoría te dice que un paciente se puede descompensar con una pérdida de 1,5 litros, teniendo en cuenta de que más o menos como promedio tenemos 5 litros de sangre. Entendiéndolo de esa forma, si tenemos 5 litros de sangre y si perdemos 1,5 litros, una persona podría convulsionar o podría ponerse en estado de shock. Eso es teoría, porque de repente solamente con una pérdida de 500 cc la persona se puede descompensar. Obviamente viendo cómo se encuentra su estado inmunológico de esa persona. Claro está, ¿no? Pero entonces, si finalmente existen vasos grandes que se podrían desanguinar en 34 segundos, entra el concepto de que antes de A va a ir el control de la hemorragia exsanguinante. Podría ser por un traumatismo directo, podría ser por un arma de fuego, podría ser por otro tipo de traumatismo, por una amputación. Entonces, de hecho, que ahí tiene que ir torniquete, ¿no? Y entonces, es importante que conozcan la evaluación, que conozcan esto, porque es que inclusive una persona podría convulsionar por un shock hipovolémico, porque es que obviamente ha tenido un sangrado abundante y podría estar sangrando. Entonces, esto es un concepto nuevo para los que no lo conocen, que es el control de hemorragias exsanguinantes, y sigues evaluando el A y no puedes pasar a B hasta que soluciones A, y sigues evaluando C y no puedes pasar a C hasta que soluciones B, y lo mismo sucede. Entonces dices, pero si ya controlé la hemorragia, ¿por qué sigo en C? De hecho, que hay que seguir evaluándolo porque pueden haber vasos pequeños que no has evaluado. Esto solamente es el control de una hemorragia exsanguinante. Si existen vasos pequeños o algún tipo de sangrado o lesión, de hecho sí tienes que continuar con tu apósito compresivo, con tu vendaje compresivo, ¿no? Y procedes a pasar a la parte neurológica y después a la parte de la exploración y control de la hipotermia, porque es que después de la exploración hay que abrigarlo, ¿no? Entonces por ahí me dirán, pero ¿por qué me explicas esto? Porque es que obviamente para llegar a la evaluación neurológica has tenido que pasar por el ABC. ¿Estamos? Por eso es muy importante la parte de la evaluación del XABC. Vamos con el tema ya de lo que sucede cuando una persona convulsiona, cuando una persona se descompensa, chicos, y al manejo de la vía aérea. Vamos a hablar un poco sobre el manejo de la vía aérea en general. La mayor obstrucción de la vía aérea en un paciente inconsciente termina siendo la lengua.
hasta ahí estamos bien. De hecho, en parte de esta evaluación o de este tipo de obstrucción de la lengua es porque la lengua se retrae hacia atrás porque el paciente está inconsciente. Esto sumado a que se pueden asociar secreciones, ¿no? Cosas que dificulten la apertura de la vía aérea. Hasta ahí. Lo primero que uno tiene que hacer con una persona, ¿no? Hay que buscar que el paciente tenga una apertura de la vía aérea manual, ¿no? Existen dos tipos de maniobras que las vamos a ver, de aperturas de la vía aérea manualmente, pero antes de eso hay un concepto importante, el tema de que si existen secreciones hay que hacer un barrido. El término barrido significa hay que eliminar las secreciones, obviamente si el paciente está inconsciente totalmente, de hecho que sí, y a su vez, algo que siempre yo les repito es que si existe la posibilidad de que el paciente tenga algún tipo de prótesis dentaria, ¿sí? Si esa posibilidad existe, este tipo de prótesis no se puede forzar a sacarlo, ¿no? Porque mucha gente te dice, no, si tiene una prótesis dentaria, muévela y sácala, tienes que sacarla. Eso es totalmente falso. Si es que la prótesis está suelta y se puede retirar, la retiras. Pero si ejerce algún tipo de fuerza, no la puedes sacar. Por dos cosas. La primera, por el hecho de que al retirarlo podrías provocar un tipo de lesión, podrías provocar una hemorragia y podrías hacer que el paciente se aspire. Eso es uno. Dos, si es que la terminas retirando con fuerza, podrías quitarle estabilidad a la cavidad mandibular. Y al quitarle estabilidad, la mandíbula se va a retraer hacia atrás y obviamente a la colocación de algún dispositivo, vamos a decir el BBM, para los que no saben qué es el BBM o no lo recuerdan, es el dispositivo bolsa, válvula, máscara, mal llamado AMBU, no se olviden de eso. Entonces, cuando quieras colocar este tipo de dispositivos, no va a ser estanco y no te va a permitir ventilar al paciente porque no va a haber un buen sellado producto de la inestabilidad de la cavidad o de la mandíbula, no de la cavidad, de la zona mandibular, ¿no? Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Seguimos. Es importante, chicos, por ahí dirán, pero ¿qué tiene que ver con el manejo de la vía aérea? Sí, porque finalmente con eso vamos a poder manejar a una convulsión. Entonces, las dos maniobras son la elevación frente mentón y la tracción mandibular, que finalmente se realiza con un paciente de trauma o de sospecha de trauma. Acá hay dos circunstancias en las que podríamos adoptar ciertas posiciones. Miren qué tan importante si el niño, vamos a primero hablar que él baja la cabeza, el conducto de la ventilación hasta cierto punto no va a estar ejerciendo su función por la posición, ¿sí? Y la ventilación no va a ayudar. Entonces, en un paciente pediátrico, siempre la cabeza, ¿sí? Va a ser mucho más grande que la cavidad torácica. Entonces, es importante tener en cuenta que podríamos poner una manta entre la zona interescapular para que genere o para que levante un poco esa zona y genere una buena posición para que el paciente pueda ventilar correctamente. Y en el caso de un adulto mayor, de hecho, la cavidad torácica o la circunferencia torácica va a ser bastante prominente y de hecho más grande que la cabeza. Entonces, a su vez, podríamos considerar una manta a nivel occipital o por detrás de la cabeza que te ayude a levantar y que hasta cierto punto ejerza de que el paciente ventile mejor y solo por posición. Es muy importante eso. Acá tenemos algunos dispositivos que sí se van a usar en una convulsión, pero con un proveedor avanzado, ¿sí? De hecho, que la cánula orofaringia, mal llamada, tubo de Mayo, podríamos decir una cánula de Wedel, una cánula de Berman, y sí existe un manejo para una persona o para un proveedor avanzado. Yo les cuento, en este tipo de información viene directamente de Europa, y obviamente en Europa ellos manejan
o tienen alguna forma de manejar algunos casos, porque es que la casuística que ellos tienen es de países sudamericanos. De hecho, siempre les digo que ellos viajan a países de Sudamérica a entrenarse, inclusive uno de ellos es el Perú, porque es que acá existe casuística para poder ver que el paciente, cómo desenvuelve cada paciente. Entonces, sabemos que se debería de usar en una convulsión, pero les voy a decir en qué momento, ¿no? Acá vemos rápido sobre el tema de la medición, el cómo se tiene que medir la cánula orofaringe. Así rápido, chicos, normalmente la medición, como a nosotros nos han enseñado, porque siempre les digo que nosotros tenemos una educación americana, ¿sí? Ellos miden desde la comisura labial, los americanos, claro, desde la comisura labial hasta el pabellón auricular, hasta donde termina el pómulo de la oreja, vamos a decirlo así. Sin embargo, este tipo de medición es una medición que se usa en Europa. Ellos toman como referencia la comisura labial y la terminación mandibular, ¿no? ¿Y por qué? Porque es que obviamente y anatómicamente se ha demostrado que esto tiene más concordancia con la orofaringe y que de verdad va a ocluir la lengua. Finalmente se dieron cuenta que cuando se realizaba con la oreja, a veces era muy corto, a veces era muy largo, porque no todas las personas tienen la misma prominencia mandibular. Entonces, de hecho, la medición ahora, y como les digo, lo han dicho inclusive médicos especialistas en cabeza y cuello, que la mejor forma de medición es desde la comisura labial hasta la terminación mandibular. Esto es otro tipo de dispositivos que se utilizan en manejo de vía aérea, que es la cánula nasofaringia, y que definitivamente se podría utilizar en pacientes que podrían estar conscientes, ¿no? Y que no se maneja demasiada secreción. Este es el dispositivo BBM, ¿sí? Dispositivo bolsa, válvula, máscara. Bolsa, válvula, máscara. Entonces, de hecho, es importante entender que este dispositivo siempre tiene que estar asociado con un balón de oxígeno portátil para poder ventilar al paciente y que ofrezca una ventilación del 100%, definitivamente, ¿no? Era importante saber de que si algunas personas tienen una prótesis dentaria durante años y tú se la sacas, hasta cierto punto la mandíbula se retrae hacia atrás, cae hacia atrás y no va a haber un buen sellado y te puede causar un problema en la ventilación del paciente. Convulsión, el maravilloso sistema nervioso, ¿no? De hecho, en este proceso siempre yo les digo de que no hay que luchar con el paciente, ¿no? Porque es que se crean una serie de tabús, una serie de cosas hasta cierto punto se deberían de hacer y es totalmente falso porque finalmente se busca que uno luche con el paciente y no debería pasar eso porque el paciente no está ejerciendo fuerza, ¿no? No está hasta cierto punto tratando de, ¿cómo te puedo explicar? Decir de que está buscando darte la contra. Entonces, así de rápido, ¿qué deberíamos de hacer con una persona en la calle que convulsiona? Existen muchas causas de una convulsión, ¿sí? Podría ser, y lo hemos visto, intoxicaciones, podría ser un síndrome febril, ¿no? Inclusive podría ser una epilepsia y yo no determino cuál es el por qué. Es más, hay que entender de que hay personas que alguna vez convulsionan en su vida y que finalmente nunca se pudo determinar cuál fue el principio de la convulsión o qué fue lo que sucedió con este tipo de problema, ¿no? Entonces, en ese proceso, ¿cuáles son los exámenes que me podrían ayudar a mí a determinar, ¿no? Que ha habido un desorden a nivel neurológico? Básicos, obviamente básicos, por ahí que un encefalograma, una tomografía, un TAC, una tomografía axial computarizada, si es mejor inclusive hasta un TEN, ¿no? Y este tipo de exámenes me puede ayudar a determinar, pues, si es que ha habido algún tipo de secuela y a poder determinar cuál ha sido el principio, ¿no? Entonces,
Primero, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en la calle con una persona, y es que obviamente yo no tengo nada para poder ayudarlo. Lo primero que yo tengo que hacer es, por ningún motivo, tratar de meter algo por la boca del paciente, ¿ya? Nada, ningún bajalengua, ningún tipo de objeto que pueda ayudar a que el paciente pueda morderlo, y menos tu mano. Lo segundo, y bastante rápido, hay que tratar de ver la seguridad del paciente. Y en cuanto a la seguridad, de hecho, hay que ponerle una manta en la cabeza para que no se golpee, porque es que obviamente podría causar una lesión. Hay que hasta cierto punto, si de alguna u otra forma me permite levantarle, hacer una maniobra de elevación frente mentón sin ejercer presión. Ojo, y va a depender mucho del tipo de convulsión que haya tenido la persona. Es más, vamos a aprender hoy día que hay inclusive personas que convulsionan y ni siquiera nos damos cuenta, o sea, no siempre tiene que ir relacionado al movimiento brusco del paciente, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, seguimos. Hay que ver la seguridad, y en parte de la seguridad de repente es colocar una manta en la cabeza para que no se golpee, eso es uno. Dos, hay que de alguna u otra forma, si se puede, y sin ejercer resistencia, ¿sí? Tratar de levantar un poco la cabeza, la frente y el mentón, buscar si el paciente tiene algún objeto que podría generar lesión, ¿no? Que podría ser un lapicero, que podría ser algo punzocortante que finalmente puede lesionarlo, desajustarle de repente cosas que estén ejerciendo presión en su ropa, ¿no? Como la correa, los zapatos, eso puede ayudar mucho. Entonces, ¿qué es importante? Saber aproximadamente cuánto tiempo convulsionó el paciente, y hay que entender que aún así el paciente piense que es normal, el paciente tiene que ser evaluado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la calle. Si finalmente alguien convulsiona, ¿no? Entonces, ver la seguridad del paciente, ¿no? Segundo, por sobre ningún punto darle o tratar de introducir algún objeto por la boca, no darle ni de comer ni de beber. Y otra de las cosas que yo veo que siempre hacen es agarrar algodón con alcohol y ponérselo en la nariz. Tampoco se hace eso, porque finalmente hasta cierto punto el paciente está hiperventilando, no se está oxigenando como tiene que ser, ¿no? Sus respiraciones pueden ser bastante rápidas. Entonces, en ese proceso, yo no le puedo poner un algodón con alcohol porque no estoy ayudando a que el paciente se ventile como tiene que ser. Entonces, he visto muchas veces programas de personas que se van a desmayar, que se están descompensando, y por ahí sale alguien y le pone algodón con alcohol. Eso no se debe hacer bajo ningún motivo, porque en realidad es como agarrar a una plancha caliente y echarle agua, y quieren generar una reacción brusca que podría provocar alguna respuesta, como inclusive otra convulsión. Entonces, de hecho, ¿qué tengo que hacer? Tratar de oxigenar a mi paciente, ¿no? Si es que hay alguien que veo que se va a desmayar, como sale muchas veces en los programas de televisión, que es lo más asertivo, colocar una mascarilla y oxigenar a tu paciente en todo momento, ¿no? Obviamente, si tienes un pulsoxímetro, te va a ayudar mucho. De hecho, el paciente va a estar hipotenso. Si eres mucho más técnico, le colocas una vía. Si determinas que está hipotenso, le podrías pasar un bolo de 250 cc de solución salina, ¿no? Y en este caso, si el paciente se te desmaya totalmente, echarlo, levantarle las piernas, aperturar tus vías aéreas y monitorizarlo. O sea, eso es lo que hace un profesional en emergencia. Pero empezamos a inventar técnicas que en realidad no son positivas para el paciente, no tienen ningún principio. Yo lo veo todos los días en los programas de televisión. Y sin embargo digo, yo no sé de dónde salieron estos muchachos a entender y creer que porque le pones un algodoncito con alcohol y todavía le pones la cabeza hacia atrás, no lo estás ayudando. Tú tienes que dejar que esa persona se ventile, podrías desajustarle un poco el saco, sentarlo en una posición que él esté ventilado. Bueno, si está sentado no va a haber mayor problema. Colócale su pulsoxímetro, colócale una mascarilla, y si no tienes una mascarilla simple o una mascarilla con bolsa de reservorio, colócale una cánula, oxigénalo, preoxigénalo en todo momento. Y si te das cuenta, como les vuelvo a repetir, que está hipotenso, de hecho, pásale un bolito de 250 de solución salina de cloruro de sodio al 0,9%. Y si eres mucho más técnico,
tómale la glucosa y yo te puedo asegurar que ese paciente va a tener una hipoglicemia que va a ser leve, sí, de hecho que sí, ¿no? Y de hecho que en ese proceso hasta podrías pensar en pasarle un bolo de una destroza al 33.3% y te va a ayudar a compensarlo mucho más. Eso es lo que hace un proveedor de emergencia. Pero empezamos a ver que le ponen el algodón con alcohol, le dan de tomar agua, o sea, que de hecho yo no sé en qué escuela o en dónde aprendieron ese tipo de cosas. Seguimos. Entonces, para terminar con esta parte, ya saben, en el proveedor básico, solamente una manta, cuidar su seguridad por ningún motivo, darle o ponerle un objeto en la boca, ¿sí? Y tratar de soltarle, determinar cuánto tiempo fue la convulsión y ponerlo en una posición de SINS o posición de recuperación. Luego de eso, ¿por qué la posición de SINS y la posición de recuperación? Claro está, ha habido movimiento a nivel torácico, ha habido movimiento a nivel abdominal, y si es que eso sucede, obviamente chicos, va a haber secreción, se va a segregar secreción. Entonces, hay que lateralizarlo, ponerlo en una posición de recuperación para que el paciente pueda eliminar este tipo de secreción en su totalidad y obviamente a su vez también tengamos un control directo visual con el paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente esté tranquilo. Lo que todo el mundo hace es que se acerca, no deja que ventile, no deja que respire, y encima cuando abre los ojos ve a todo el mundo mirándolo, pues, ¿no? Y empieza a escuchar cosas que dicen por ahí, oye, pobrecito, ¿qué tendrá? Entonces, es importante darle la calma en todo momento al paciente. El manejo de una convulsión, les decía, seguridad de la escena. ¿Por qué digo seguridad de la escena? Porque si existe la posibilidad de moverlo al paciente a un lugar más seguro, hay que hacerlo. Porque es que muchas veces las personas convulsionan y no están en un lugar donde puedan estar más seguros. De hecho, lo que nunca se debe hacer es meter ningún objeto por la boca, y lo que se debe hacer hasta cierto punto es tratar de soltar cualquier prenda o algo que genere presión al paciente o que genere lesión, y trasladar al paciente, sí o sí. De hecho, todas las convulsiones no son iguales. Todas las convulsiones dejan secuelas distintas, que probablemente no se evidencien en primera intención, no significa que no le va a pasar nada al paciente, ¿no? Vamos a ver lo que viene a ser el síncope, ¿no? Cuáles son la sintomatología: palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, náuseas, visión borrosa, ¿no? Entonces, este tipo de sintomatología, y regresamos a lo mismo, yo siempre he dicho, va a depender de cada persona, va a depender ¿qué les digo? Cómo se inicia, y de hecho que hasta cierto punto te puede ayudar a entender que la persona se va a desmayar. Casi siempre antes de, ya está a punto de desmayarse. Entonces, si es que todavía eso no ha pasado, siéntalo, échalo, ¿no? Si está consciente, échalo. Apertura las vías aéreas hasta ahí. Tenlo consciente hasta cierto punto. Abrígalo, porque también va a haber hipotermia. Y entonces, si es que finalmente se termina de desmayar producto del síncope, no quiere decir que esté en paro, porque es que el paciente en todo momento está respirando, tiene pulso, lo que tienes que hacer es levantar las piernas un poco para que circule la sangre hacia el cerebro. Obviamente está inconsciente, hay que aperturar las vías aéreas con una maniobra manual que le hemos visto, la elevación frente mentón, y el paciente está ventilando en todo momento, ¿no? Acá vamos a ver sobre el manejo. Seguridad de la escena, hay que aperturar las vías aéreas. Recuerden que si es que no se golpeó, no es un paciente de trauma o de sospecha de trauma y suficiente con su elevación frente mentón. Sin embargo, si el paciente se desmayó totalmente, sí, ahí sí hay que hacerle su tracción mandibular. Hay que elevar las piernas, hay que abrigar al paciente. Es algo que yo siempre digo, chicos,
en un paciente que se descompensa su temperatura baja -2 grados. Y digo esto porque todos los pacientes que yo veo que llegan de emergencia, llegan sin ropa. Entonces, de hecho, que es que eso basta, está ayudando a contribuir en el deterioro sistémico del paciente. Es importante la evaluación para un centro hospitalario, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo ya me siento bien, no hay problema. Sí, pues, pero es importante que un médico, que es el profesional de la salud, que en realidad va a determinar si el paciente necesita otro tipo de manejo, ¿no? Vamos a la epilepsia. De hecho, les decía yo que ya si hablamos del término epilepsia, estamos hablando propiamente de una patología, de una enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Que obviamente el desencadenante va a ser la convulsión. Es un episodio de disfunción neurológica, habitualmente transitorio, causado por una actividad neuronal anormal, ¿no? Varias cosas con el tema de la epilepsia, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando una persona que tiene epilepsia, sí, claro está, eh, eh, convulsiona, no siempre es por la falta de medicamento, porque es que siempre todos nosotros en emergencia asociamos la convulsión por falta de medicación. Y esto es totalmente falso, ¿no? Porque es que muchas veces nos damos cuenta en la evaluación post-convulsión por una epilepsia y el paciente nos refiere de que él ha estado eh, tomando su medicación, ¿no? Pero les explico por qué. Miren, una persona que sufre epilepsia y que tiene su medicación, y más aún haberla tomado, podría estar cursando otro tipo de patología. Podría estar cursando de repente un síndrome febril, podría estar cursando, obviamente, producto de una enfermedad infecciosa, que no tenga que ver con el sistema nervioso, claro está. Podría inclusive estar cursando una enfermedad infecciosa, por ejemplo, de una etiología urinaria, ¿sí? Una paciente mujer con una infección urinaria, o podría ser un paciente varón con una enfermedad respiratoria que está cursando un síndrome febril, producto de esta patología, ¿no? Y es que obviamente no se dio cuenta. Y finalmente, ¿qué tiene que ver la fiebre en este tema? Vamos a ponerlo así. Vamos a decir, acá está el paciente, acá va a estar la medicación, vamos a decir la fenitoína, que es lo más usual, es un anticonvulsivante que se toma o que toman los pacientes epilépticos, y acá va a estar, en este caso, el problema infeccioso, ¿no? Entonces, habiéndolo tomado, el síndrome febril actúa a este punto y no deja que esta medicación haga su efecto farmacológico. Entonces, finalmente, al no dejar que este medicamento, que es la fenitoína, no realice su función farmacológica en el paciente, finalmente el paciente convulsiona por la falta de medicamento producto del síndrome febril. Que quede claro. Entonces, yo no estoy diciendo que el paciente convulsiona por fiebre. No es así. El paciente convulsiona porque el síndrome febril no deja que el medicamento, que es la fenitoína, actúe farmacológicamente en el cuerpo del paciente y finalmente el desencadenante es que convulsiona producto de que el medicamento no ejerce su función. Entonces, yo pregunto, porque es que todo el mundo ataca y dice, dale más fenitoína, ceda al paciente. Entonces yo digo, vamos, pero es que el problema no es la falta de fenitoína. El problema es que tenemos que manejar la causa. Entonces, manejamos el síndrome febril y al manejar el síndrome febril, este medicamento sí ejerce su función farmacológica, ¿no? Entonces, les cuento un poquito. Yo tuve una paciente mujer de 25 años. Esta pacientita no se había dado cuenta que había cursado o que estaba cursando una enfermedad genitourinaria y en ese proceso nos refería en el hospital de emergencia donde trabajamos de que había convulsionado en 2 o en 3 oportunidades, ¿no? Entonces yo le digo,
le sugería al doctor, ¿por qué no le hace un examen de un hemograma completo y un examen de orina? Porque probablemente ella está haciendo picos febriles y es que en ese proceso estos picos febriles no dejan que la fenitoína que ella sí refiere que está tomando no haga su efecto. Y así fue. Entonces se dieron cuenta que el problema no era la falta de la fenitoína porque ya la tomaba horariamente como estaba prescrito, pero lo que sí sucedía era de que también tenían que atacar directamente a lo que venía a ser la enfermedad urinaria, ¿no? Entonces, ya nos vamos dando cuenta de que hay que ver la causa, ¿no? Que ojo que la causa no causa la convulsión. Si alguien tiene alguna pregunta, chicos, lo pueden hacer. Si es que no les ha quedado claro, pueden prender su audio o por el chat sin ningún problema. Continuamos. Lo mismo sucede inclusive con una hipoglicemia, con una hiperglicemia. Entonces sí es cierto que hay factores que hacen de que el paciente convulsione. Y entonces a lo que yo apunto es, no siempre es por la falta del anticonvulsivante, no siempre es por la falta de medicamento. Entonces hay que hacer una evaluación primaria, hay que hacer una evaluación secundaria y determinar cuál es el principio de la convulsión del paciente, ¿sí? Signos de convulsión: movimientos bruscos de extremidades, rigidez de extremidades, pérdida de la conciencia, mordida de labios o lengua, cialorrea, desviación de la mirada, golpes o contusión en cabeza, relajación de esfínteres, inconsciencia y desorientación. Una de las cosas en las cuales yo siempre les digo a mis alumnos en el sistema prehospitalario es de que cuando nos enseñan ciertos procedimientos en un paciente inclusive politrauma, en un paciente inconsciente, nadie nos habla sobre la relajación de esfínteres, nadie nos habla sobre la mirada, la desviación de la mirada, de las secreciones como la cialorrea, que inclusive hasta cierto punto pueden generar algún tipo digamos que, de mal manejo, ¿no? De hecho, con esto yo no estoy diciendo que todo el personal de salud tenga que tener ciertos criterios o ciertos estándares para poder atenderlo, no, de hecho que no. Pero es importante porque en otros países sí se adecúa a eso más, sí se le da una importancia a eso, ¿no? Porque de hecho que va a suceder acá, ¿no? Con esto no estoy diciendo que en otros países no existan indigentes, también los hay, también existen este tipo de problemas, pero de hecho que tenemos que estar preparados para eso, porque finalmente en el momento que suceda, sí nos vamos a encontrar con este tipo de problemas al manejo del paciente, ¿no? Y el tema de la secreción es que después de la convulsión, no se olviden, la posición de recuperación es importante porque sí se genera movimiento. Ahora, ¿existe la posibilidad de que se muerdan los labios o la lengua? Existe. Yo no he dicho que no, pero finalmente el que ustedes traten de introducir algo podría lesionarse. Y estamos viendo de que en el criterio de que ustedes como rescatadores tratan de introducir algo, se van a lesionar. Ahora, por ahí otro me podría decir, sí, licenciado, pero de repente yo podría, con un baja lengua, ayudarme. Todo mientras salga bien. Pero si mediante el procedimiento que tú estás tratando de realizar, tratas de introducir un baja lengua y lo lesionas y le provocas una lesión y una hemorragia, y entonces en realidad empeorarías las cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de procedimientos. Chicos, los parámetros de atención no los pongo yo, o sea, existen guías que dicen qué tienes y qué no tienes que hacer. De hecho, vamos a hablar sobre las convulsiones, ¿no? Las que ustedes conocen, la tónica, la clónica, pero que si acá hay algo que algunas personas no conocen, que viene a ser la crisis de ausencia, que hay personas que en algún momento convulsionan y que tú no se vas a dar cuenta. De hecho, hasta cierto punto va a haber cierta rigidez, sí, va a haber cierta mirada desviada, sí, pero hay que tener en cuenta de que en algunos de los casos sí existe pues un deterioro del paciente. De hecho, lo va a ver porque el que sea o haya una crisis de ausencia no significa que no haya convulsionado. O sea, igual
necesita tener todo el protocolo de evaluación secundaria, necesita trasladarse a un centro hospitalario para que tenga una monitorización. Es más, si sabes que normalmente el paciente ya cursa este tipo de problemas con mucha más razón, porque en algún momento el paciente podría lesionarse, podría caer hacia adelante. Entonces, para nosotros, en este caso, si no conocemos al paciente, tenemos que entender que existe esa posibilidad y de que hay que tener cuidado con este tipo de convulsión. Es más, yo les decía al principio que hay personas que alguna vez en su vida convulsionan y que nunca se encuentra cuál es la etiología de la convulsión. Entonces es importante entenderlo así. Casi siempre cuando una persona convulsiona existe algo que se llama el aura, ¿no? De hecho, en ese proceso se asocian cosas como la persona se encuentra con un dolor de cabeza, con una sensación en el cual a ti te permite prepararte para poder tener un manejo más exacto con tu paciente, ¿no? Para poder entender que el paciente va a convulsionar y te da un tiempo para poder ponerlo por lo menos en un lugar seguro, para que no genere más lesión, ¿no? Y es que eso puede ayudar en el manejo y la fase posictal. ¿Cuáles son las causas de una convulsión, ¿no? Una hipoxia, una injuria cerebral traumática, una hemorragia intracraneales, intoxicaciones por alcohol, alteraciones metabólicas como hipoglicemia, miren lo que yo les decía. Entonces, sí empezamos a entender qué tan importante es la evaluación secundaria, qué tan importante es la monitorización con tu paciente. De hecho, si yo no le tomo una glucosa rápida, ¿cómo yo voy a saber que el paciente está cursando una hipoglicemia? Alteraciones hidroeléctricas, alteraciones y por una hipocalcemia, una hipernatremia, infecciones como encefalitis, tumores cerebrales y obviamente la epilepsia, una interrupción en el tratamiento descompensatorio. Era lo que yo les decía. Por algún motivo hay una interrupción del tratamiento que descompensa, de hecho, el paciente. Hay que evaluar la escena en el momento de la convulsión y obviamente vamos a empezar a encontrar algunos elementos, de hecho, que nos pueden ayudar o nos pueden guiar hasta cierto punto, qué es en este caso lo que ha sucedido, ¿no? Yo siempre he dicho, hay que aprender a evaluar el entorno de lo que ha sucedido, no siempre entender de que las convulsiones están relacionadas a una persona de repente obesa, a una persona adulta, ¿no? Sí, es cierto que hay factores que predisponen a cada persona a diferentes patologías, pero de hecho tú no puedes saber si aún siendo de repente una chica joven que aparentemente está trabajando en una oficina, que probablemente no curse algún tipo de patología, no tenga determinado problema, ¿no? Igual, cosas que no se acostumbran acá en el Perú es que cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad, como por ejemplo en otros países, es decir, ¿no? Ellos cuando tienen enfermedades como epilepsia o de repente pacientes asmáticos o hipertensos o que tienen alergia a determinados fármacos, a veces ellos usan brazaletes o algún dispositivo que obviamente el cual los identifique y pueda ayudar hasta cierto punto determinar que este tipo de persona tiene este tipo de enfermedad y muchas veces esto está asociado en la parte posterior cuál es el tratamiento del medicamento que el paciente está tomando, ¿no? Y eso también sucede con las personas que inclusive tienen marcapasos, otro tipo de dispositivos. El tema del alcohol es importante porque nos puede ayudar a determinar inclusive cuando nosotros traslademos un paciente a que le digamos al médico cuál fue el tipo probablemente de alcohol que estuvo consumiendo, ¿no? Ahora, siempre con nosotros como personal de emergencia hay que tener en claro, nunca, por más que uno crea que el paciente ha consumido alcohol,
no podría decirlo directamente porque podríamos tener problemas legales, ¿no? Entonces, la única forma, para empezar, y el único que diagnostica es un médico. Segundo, que tendría que haber una prueba de laboratorio para ser asertivo y decir que una persona está consumiendo, ¿no? Entonces siempre hay que hablar sobre términos aparentemente, ¿no? O sea, aparentemente el paciente ha consumido una bebida alcohólica. Yo no estoy asegurando y por ende no voy a tener problemas. Igual, en el lugar de la escena, identificar si hay algún fármaco o algo que nos pueda ayudar. Definitivamente, si ese no fuera el caso, si es que alguien, no hay nadie, si es que existe alguna persona que está en el lugar, nos podría ayudar a determinar qué es lo que tiene, en este caso, la persona, porque nos va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer, el paciente toma esta medicación y nos va a ayudar mucho en la evolución del paciente. De hecho, en cuanto a los medicamentos antiepilépticos, una de las cosas que yo siempre he dicho, porque es que todo el mundo conoce, por ejemplo, la fenitoína, no necesariamente la fenitoína es para todos los pacientes que son epilépticos, ¿no? De hecho, existen la carbamazepina, el fenobarbital, el ácido valproico, el Tradox, pero definitivamente cada fármaco está direccionado hacia cada persona, según evaluación médica del peso, de la talla y el sexo. También definitivamente existe la posibilidad de que la dosis que se esté generando o que el paciente se esté administrando sea demasiado baja, también, pero de hecho, en esa parte hay que entender de que si esa posibilidad se da, lo primero que se tiene que hacer es ser evaluado por tu médico tratante y el médico tratante determinar cuál es la dosis exacta, ¿no? Y digo esto porque es que el grave problema o el gran problema que tenemos en las emergencias y más aún en el prehospitalario es siempre inclinarse a que le falta, en este caso, la dosis de fenitoína y que eso le va a ayudar en la convulsión. Y eso es totalmente falso. De hecho, como yo les decía, no siempre vamos a poder tener una resolución si no buscamos el principio de la convulsión. Ahora, de hecho, es importante, porque es que el paciente de repente puede todavía estar desorientado y no podría brindarnos una información exacta de cuál es el tipo de medicamento que toma. Sí podríamos conseguir información o llevar, en este caso, si encontráramos el medicamento en casa, ¿no? Lo que sí se tiene que entender de que el paciente post-convulsión tiene que ser evaluado en un centro hospitalario, ¿no? Por más habitual que a él le parezca, porque recuerden que cada convulsión no siempre va a ser igual. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuáles son los pilares ya del manejo del control de la crisis, ¿no? Lo primero, el control de lo que viene a ser la vía y el manejo de la vía aérea, ¿no? Eh, Digo esto porque siempre nosotros en emergencia tenemos dos problemas en el cuales creemos que lo sabemos manejar, creemos que tenemos el control y finalmente eso nos representa un problema, porque los pacientes terminan descompensando y terminan falleciendo por no conseguir un buen manejo en la vía aérea, que es lo primero, y lo segundo, por no conseguir una vía periférica, porque finalmente si no la consigues, ¿cómo puedes administrarle un medicamento? Entonces, de hecho, tenemos que ser extremistas y pensar, ¿qué pasaría si no es solamente una convulsión y si después de la convulsión el paciente te hace un paro? Entonces la pregunta es, sí tengo que saber cómo manejar el paro, sí tengo que tener el control de cómo manejarlo. Y si en un paro tú no consigues, en el RCP avanzado, claro está, una vía de administración, no hay forma de que puedas manejar a tu paciente correctamente, ¿no? Valorar la necesidad de traslado. De hecho, yo considero de que no tendrías que valorar porque hay muchos profesionales que dicen, no, pero va a depender de la convulsión. Es más, muchos de los médicos
a veces dicen, no, pero para mí no ha sido una convulsión. Sí, pero yo pregunto, doctor, pero si usted no lo ha visto, ¿y usted cómo me puede decir para mí no? Porque es que una persona que no es un personal de salud, de repente no podría definirle bien qué es lo que evidenció y probablemente producto un poco de la falta de conocimiento, producto un poco de nerviosismo, de algo que no es habitual para él, y de hecho, cómo puedo estar seguro y decirte que realmente fue una convulsión, ¿no? Entonces, lo más importante es determinar cuáles fueron las lesiones por convulsión, cuál fue la causa de la convulsión y cuál es el manejo. Y obviamente esto orientado a la prevención de nuevas crisis. De hecho, vamos al manejo de la evaluación del paciente para poder ver qué es lo que se tiene que hacer en una convulsión y cuál es en realidad el manejo de una convulsión como tiene que ser, ¿no? Hemos visto en la evaluación inicial el valorar el XABC en la parte A, en la parte X, identifique y controle la hemorragia exsanguinante. Para los que no tienen el conocimiento, el torniquete se coloca. ¿Sí? Existen estudios en Afganistán que dicen que un torniquete podría inclusive durar hasta 48 horas. Ahora, claro está, ¿existe la posibilidad de que se pierda el miembro? Sí, totalmente, la existe, pero también recuerden que si sueltan el torniquete, finalmente el paciente va a fallecer. Entonces, lo peor que le puede pasar es la muerte, ¿no? Eso es uno. Dos, en cuanto a la técnica del control de la hemorragia exsanguinante, sí, les decía yo que una arteria se podría desanguinar en 34 segundos, así que no queda otra más que colocarla. Entonces, ¿qué es importante saber? Identificar la hora exacta de colocación del torniquete y además que saber cuántas vueltas se le dieron. Si sé que el torniquete no está siendo efectivo al 100%, tengo que darle otra vuelta más. Ahora, claro está, después de haberle colocado el torniquete, tiene que ir igual a ver un apósito compresivo, tiene que ir empaquetar al paciente. Para los que no conocen el término empaquetamiento es hasta cierto punto rellenar, ¿no? ¿Sí? Taponear totalmente el orificio donde el sangrado sea persistente y comprimir la hemorragia igual. Ahora, una vez con un colega me decía, pero es que si ya después que colocas el torniquete, existe la posibilidad de retirar el torniquete porque ya lo empaqueté. No, si el torniquete se coloca y no se retira hasta llegar al centro hospitalario, eso que quede claro. Y entonces, hay otras cosas que manejar en un paciente con una hemorragia de ese punto, de ese tipo, ¿no? ¿Cuáles son? En este caso, el manejo del dolor, el manejo de hipotensión, va a haber una depresión hasta cierto punto del sistema respiratorio, el controlar la vía aérea y el conseguir una vía periférica para cada cierto tiempo manejar el shock. O sea, que cada vez que el paciente que se me esté compensando, cada vez que el paciente hasta cierto punto entre en shock, yo tendría que pasarle un bolo de 250 cc de solución salina, ¿sí? Que me va a ayudar a aumentar la presión, hasta cierto punto manejar el dolor. Y el tema del manejo de dolor, sabemos que en este caso los medicamentos, los opiáceos son hipotensores, de hecho que sí, pero entonces mediante la administración del medicamento, en todo momento, monitorizar al paciente para estabilizar la hipotensión en el caso el paciente se nos descompense, ¿no? Igual, después de eso, tenerlo de repente con un soporte oxigenatorio, como una cánula binasal, hasta trasladarlo a un centro hospitalario. Entonces, que quede claro que el torniquete no se suelta. En la parte A, permeabilice la vía aérea y prevención de lesión cervical. Algo importante, ya saben que existen maniobras de apertura, elevación frente mentón, tracción mandibular, hay que hacer un barrido, hay que eliminar la secreción y algo importante, la cabeza y el cuello no se suelta hasta que esté con inmovilizador de cuello y cabeza, también conocido como tetracameral. Ahora,
es importante saber que el collarín va a jugar un factor muy importante en la estabilización de la parte cervical, de una lesión cervical. Pero, ojo, el collarín no es solamente un dispositivo que se usa para problemas de trauma. Mucha gente piensa y siempre dice, no, el collarín solamente lo debemos usar si hay un paciente de trauma. Y eso es totalmente falso. El collarín es un dispositivo que, si bien es cierto, previene, estabiliza ante una lesión de trauma, también permeabiliza, ¿sí?, las vías aéreas. De hecho, que la permeabiliza porque le da una buena posición, ¿no? Te da una buena apertura de las vías aéreas, y al darte una buena apertura de las vías aéreas, obviamente el paciente se oxigena de mejor manera, ¿no? La parte B, inicio oxigenoterapia si es necesario. Chicos, oxigenoterapia, ¿no? Vamos a definir la frecuencia respiratoria rápida, que podría decirse una frecuencia respiratoria normal, es entre 12 a 20, podría decir yo. Sí, de hecho, fluctúa entre 12 a 20, que son la frecuencia en que una persona respira por minuto, ¿sí? Y existen dos problemas en la parte B, que viene a ser problema ventilatorio y existe el problema oxigenatorio. Problema ventilatorio, frecuencia respiratoria menor a 12, porque es que obviamente hay un problema en la capacidad ventilatoria de la cavidad torácica. Hay algo que obstruye, hay algo que no deja que el paciente mecánicamente se ventile como tiene que ser. Y si es que eso no sucede, de hecho hay un problema ventilatorio, porque no deja pasar el canal de la ventilación. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 30, hay inclusive información europea que dice que es de 28 o desde 28, claro está, podríamos decir que hay un problema oxigenatorio y que obviamente el paciente está respirando rápido porque mecánicamente sí puede, pero que no puede exhalar la suficiente cantidad de oxígeno. Y como no la puede exhalar, claro está, de hecho necesita una fuente de oxígeno. Entonces ya estaríamos hablando de un problema oxigenatorio. Entonces necesita oxígeno. El dispositivo, el que puedas tener en su momento y el que te brinde, ¿no?, que puede estar la saturación por encima del 95%. C, control del sangrado, identifica el shock. Sí, de hecho, hay que buscar, hay que evaluar, hay que determinar, ¿no?, si existe la posibilidad de colocar un apósito compresivo en primera intención, en segunda intención, un vendaje compresivo que te puede ayudar. La parte de valor en nivel de conciencia. Chicos, en las escalas que hemos visto la clase pasada, hemos visto la escala de coma de Glasgow, la escala, la evaluación, la escala de Cincinnati, ¿no? También les hablé de la escala de Ramsey. Entonces, las escalas, y siempre lo he dicho, uno tiene que estudiarlas, uno tiene que aprenderlas, y no son escalas para solo profesional médico. De hecho, las escalas son para la persona que evalúe. Definitivamente, que los médicos son los que se encargan de hacer las evaluaciones completas, no lo dudo ni lo discuto, pero las escalas están hechas para que nosotros primero conozcamos cómo evaluarlo, y segundo, sí, de hecho, poder determinar y hasta cierto punto ayudar, en este caso al médico, a obtener un diagnóstico más seguro, ¿no? Y la parte valore otro tipo de lesiones en exploración. Tengo que hacer una exploración completa, tengo que hacer una evaluación cefalocaudal de mi paciente desde arriba hacia abajo, tengo que ir comparando, verificando si ambos campos son iguales, ¿no? Ir bajando hombros, brazos, cavidad torácica, cavidad abdominal, evaluar la pelvis para poder determinar si hay algún tipo de lesión como deformidad o crujido y poder tener un dato más asertivo. Y siempre también en la parte posterior, en la parte de la espalda, porque a veces nos olvidamos de eso y pensamos que no hay algún problema y probablemente por ahí se está originando la lesión, ¿no? Ahora ya vamos al manejo de lo que hace en realidad un personal profesional, una persona preparada. Para esto, chicos, sí hay que entender de que en esta parte
sí hay técnicas que se tienen que conocer, que tienen que ser bastante rápidas, ¿sí? Y que en algún momento me van a ayudar hasta cierto punto a tener un buen manejo. Vamos primero con el tema de las vías aéreas, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Una crisis o una convulsión. De hecho, acá vamos a ir primero desde la vía aérea. En este caso, si una persona está convulsionando, en este caso sí podríamos colocar una cánula orofaringe, ¿sí? ¿Para qué? Para la apertura, para que el paciente no se muerda la lengua, pero que quede claro, solo si hasta cierto punto existe facilidad a la hora de introducir la cánula, que quede claro. O sea, no podríamos ejercer fuerza porque la fuerza podría generar lesión. De hecho, si existe la posibilidad de que la convulsión del paciente no deje que cierre tanto la boca y que no se esté mordiendo y se ingresa rápido, si se puede hacer, lo hacemos. Es importante tener en cuenta eso porque va a depender del entrenamiento que ustedes tengan y de la facilidad hasta cierto punto que pueda ofrecer, y no digo el paciente, sino en este caso la convulsión propiamente, ¿no? Entonces, sí está indicado con la colocación de una cánula orofaringea, pero no se olvide, y solo si lo permite el paciente a la hora de la convulsión. Entonces, si existe facilidad, ingreso y lo coloco. Eso es uno. Obviamente eso no escapa de que cuide la seguridad de la cabeza del paciente. Ahora, una vez que ya he logrado hacer eso, lo que sí no se tiene que hacer bajo ningún punto es tratar de hacer un barrido de secreción, ¿no? De hecho, si yo trato de introducir para hacer un barrido, me puede morder los dedos y me puede lesionar. Ahora, acá sí, una vez que ya coloqué la cánula orofaringea, podría yo colocar un dispositivo de vía aérea, como por ejemplo una mascarilla simple, podría ser una mascarilla con borde reservorio, ¿no? Podría de repente ser una cánula binasal, lo que yo pueda tener en su momento, pero lo ideal es, no se olviden, colocar un dispositivo que me permita ventilar a un paciente. Ahora, hasta ahí. Alguien me podría decir, licenciado, pero eh, ¿cómo saber si hasta qué punto el paciente se está oxigenando o no? Hay que tener en cuenta de que obviamente en la convulsión el paciente está respirando y que de hecho no va a ser la suficiente cantidad o la cantidad que normalmente el paciente inhala cuando está estable, pero por lo menos nos está brindando un soporte oxigenatorio. Recuerden que en la descarga de la convulsión hay un déficit a nivel neurológico, hay un problema de desorden de irrigación con sangre oxigenada en el cerebro. Entonces, teniendo en cuenta ese fin, de hecho, eh, tratar de ver la forma de oxigenar en su momento al paciente, ¿no? Hasta cierto punto yo podría ponerme en su cabeza, podría ver por debajo una manta y después de colocarle su cánula orofaringea, si lo permite, encima de la cánula, colocarle su mascarilla, ¿no? Abrirla, no se olviden, eso es una mascarilla simple, normalmente el volumen que necesita es entre 6 litros a 10, ¿sí? Lo que sigue es una mascarilla con bolsa de reservorio, que normalmente el volumen, ¿sí?, que se utiliza es entre 10 a 15 litros, y si es que fuera en el caso de una cánula binasal, que de hecho va a ser un poquito complicado colocarlo, no va a ser más rápido que esta mascarilla que va por encima, pero si es que es lo que tenemos en su momento, podría abrirla hasta máximo 6 litros. Para que sepan, hay teorías que dicen que la cánula orofaringea se utiliza desde medio litro hasta 6, y hay otras teorías que dicen que una cánula binasal, una cánula binasal, me estoy equivocando, solamente es hasta 5 litros. Es importante eso. Ahora, para los que de repente no lo recuerdan, si ustedes, por ejemplo, colocan una cánula binasal a un paciente, ¿no?, en los orificios nasales y se ponen nerviosos y esta cánula lo abren a 7, 8 litros, no quiere decir que el flujo va a ser mejor o mayor.
Recuerden que el dispositivo está hecho para brindarle oxigenación al paciente con un máximo de 6 litros por minuto. Entonces, no quiere decir que porque yo le dé más flujo lo voy a ayudar, ¿no? Para eso los dispositivos, cada uno está hecho bajo un propósito, ¿no? Entonces, seguimos. Después de eso, lo que yo tengo que hacer es, obviamente, si existe la opción de conseguir medicación intranasal, ¿no? Podría colocarle midazolam intranasal, hasta 5 kilos, 2,5 miligramos, de 5 a 15 kilos, 5 miligramos, y, y una persona más de 15 kilos, 10 miligramos intranasal, que de hecho va a ser mucho más rápido, porque si se lo pongo en el análisis paciente, en realidad se va a hacer mucho más rápido en plena convulsión. ¿Ah? Ojo, estamos hablando de que en plena convulsión se tiene que hacer esto, ¿no? Este medicamento, este midazolam intranasal, es lo que normalmente se utiliza en Europa, sí, de hecho que sí, y es lo que más te ayuda, porque si no, tendría que ser intravenoso, ¿no? Hasta 50 kilogramos, 1 miligramo por cada 10 kilos, y más de 50 kilogramos, más de 50 kilos, 5 miligramos, ¿no? O en este caso, lorazepam intravenoso, 4 miligramos. Pero es que ahí viene la parte difícil. Imagínense el canalizar una vía periférica en plena convulsión, ¿no? Entonces, ahí era lo que yo decía, ¿no? Esto sí es en Europa para un proveedor avanzado, para un proveedor que en realidad va a ayudar a dormir a tu paciente. De hecho, lo difícil acá es que yo siempre digo, de repente en un centro hospitalario tú podrías tener un colega que te ayude a estirar el brazo y entre todos se ayudan, pero tú también tienes que entender de que podría solamente trabajar solo, porque se puede presentar la posibilidad de que tengas que tener el manejo, ¿no? Entonces, acá sí el manejo es mucho más agresivo, mucho más rápido, a diferencia de un paciente como con una persona en primeros auxilios, con una persona que maneja algo básico, que solamente y bajo ningún punto ingresa ningún objeto por la boca. Un proveedor avanzado sí podría introducir, no se olviden, una cánula orofaringia, ¿no? Y obviamente darle un soporte oxigenatorio, a su vez conseguir una vía intraósea, una vía intravenosa para poder administrarle, en este caso el midazolam o el lorazepam, ¿no? Lo ideal es tener medicación intranasal, no se usa mucho acá, en el prehospitalario hablando, ojo, pero sería el gold estándar de poder tener un manejo con este tipo de pacientes, ¿no? Luego de eso, porque finalmente con el midazolam voy a terminar sedando, relajando a mi paciente, y el control de la crisis va a ser mucho mejor porque va a bajar. En todo momento estoy oxigenando a mi paciente, obviamente por encima del 95%, y una vez que el paciente se esté recuperando y se levante, hay que ponerlo en una posición de recuperación, en una posición de SIMS, ¿sí? Lateralizarlo, pero lo que sí yo diría en esta parte es que ustedes como proveedores deberían estar delante del paciente para poder observar al paciente cómo está evolucionando, cómo se está levantando, en este caso hablarle, decirle que esté tranquilo, ¿sí? Que quién eres tú, porque probablemente no te conoce y se torne ansioso, que se quede ahí, que no se mueva, que va a estar unos minutos, ¿sí? Que ya está viniendo la ambulancia, si ese fuera el caso, y si no, que lo vamos a trasladar a un centro hospitalario para que obviamente reciba una evaluación más completa. De hecho, en ese proceso y en la evaluación secundaria, ¿no? Ya entramos a lo que viene a ser, porque es que post-convulsión viene a ser el control de funciones vitales, ¿sí? Hay que hacerle el SAMBLE, el examen físico de cabeza a pies para ver si hay, en este caso, algún tipo de lesión, probablemente o producto de esa convulsión, ¿no? Si hay que observar si hay hipoglicemia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Más o menos como promedio,
uno tendría que observar. Vamos primero de eso, ¿no? Podríamos definir que la glicemia normal está entre 60, 100, ¿sí? Claro está, hay que preguntar si el paciente es diabético. Desde ya siempre he dicho, es mucho más difícil manejar la hipoglicemia que la hiperglicemia como promedio. Si una persona tiene una glucosa, vamos a decirlo así, menor a 60, digamos que esté en 40, 45, porque post convulsión va a haber una descarga. Y de hecho, después de esa convulsión, después de esa descarga, hay que administrarle destroza al 33.3%, ¿no? Y eso, si está entre 40 a 45 su glucosa, podríamos administrarle unas 4 ampollas, entre 20 a 40 gramos intravenosos a estabilizarla. Tendríamos que esperar unos 5 a 10 minutos para volverle a hacer otra toma y ver en cuánto lo tiene, ¿no? Si hay fiebre, hay que administrar paracetamol 1 gramo intravenoso. Para los que no conocen, el paracetamol en realidad es un analgésico, tiene funciones antipiréticas, no es un AINES. Eh, en Europa se usa mucho el paracetamol endovenoso. Acá en el Perú hay algunos sistemas de salud que lo tienen, y de hecho es un poco costoso, valgan verdades, porque recién hace algunos o hace pocos años está ingresando al mercado peruano, y de hecho a diferencia de un metamizol que tiene muchos efectos adversos, muchas contraindicaciones, va a ser de elección, ¿no? Entonces, sí, para los que no conocen, sí hay paracetamol endovenoso, nos va a ayudar mucho, no solamente en el malestar que va a tener el paciente post-convulsión, sino también si hay fiebre. Recuerden que el paciente puede convulsionar propiamente por estar cursando otro tipo de enfermedad infecciosa, y que es que obviamente el problema no es la falta del anticonvulsivante, sino el problema del síndrome febril, ¿no? Que se puede tocar manejándolo con un paracetamol sin problema, ¿no? Si hay aliento alcohólico, administre tiamina, 100 miligramos intravenoso, más destroza, igual de 20 a 40 miligramos, que va a ayudar en este caso a mejorar a tu paciente, ¿no? Estatus convulsivo, ¿no? La convulsión de más de 5 minutos, 2 o más convulsiones sin recuperación del nivel de conciencia. Criterios de traslado. En esto sí hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho que no deberían haber criterios de traslado. Esto es lo que dice la teoría, definitivamente, eso es lo que también te dice la norma técnica. Yo sí, valga verdades, no estoy de acuerdo en su totalidad. Yo pienso que cualquier persona, si convulsionó, y más aún si el personal que vio la convulsión no lo define bien, hay que igual trasladarlo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de traslado? Dolor de cabeza súbito previo a la convulsión, ¿sí? Déficit motor, alteración de nivel de conciencia, no recupera el nivel de conciencia basal, rash, petequias, paciente inmunosuprimido con HIV, con diabetes mellitus, usuario de corticoides, historia de ingesta alcohólica, cambios en el patrón de la convulsión, gestantes, primera convulsión, estatus convulsivo. De hecho, por ahí me podrán decir, no, pero entonces no, yo diría que si nosotros no somos personal de salud, en este caso, y nos parece que es una convulsión, el paciente igual debería ser trasladado. Y obviamente, más aún si somos personal de salud, con mucha más razón, porque es que de hecho vamos a definir mucho mejor en este caso si fue o no fue una convulsión, totalmente, ¿no? La evaluación y la intervención, ya el paciente se te podría descompensar. Les he hablado sobre los dispositivos de vías aéreas, cánula, orofaringia, existe la cánula nasofaringia, ¿sí? Lo ideal, en este caso, con un paciente neurológico, si es que lo amerita, hay que entubarlo con el tubo endotraqueal. Valgan verdades, chicos, todo el mundo dice entúbalo, pero no es un procedimiento sencillo, no es un procedimiento fácil. Sin embargo, existen hoy en día dispositivos
supraglóticos. De hecho, estos son los más conocidos, los mejores. Este es un tubo laringio para los que no conocen. Esto es una máscara laringea. Y estos dos dispositivos, a diferencia del tubo endotraqueal, que es el gold estándar, claro está, no necesitan mucho entrenamiento, no necesitan un laringoscopio, no necesitan una guía, solamente se introducen directamente, se insuflan los CAF de retención y tienes tu manejo de la vía aérea avanzada. De hecho, esto sí, yo creo que es algo que se tiene que empezar a usar más en el prehospitalario, en los sistemas de emergencia, más aún con pacientes con un deterioro a nivel neurológico y con una depresión del sistema respiratorio totalmente. ¿Y por qué? Porque no siempre tenemos un médico en una ambulancia, ¿no? No tenemos esa suerte y no porque los médicos no quieran, sino que también hay un déficit de personal profesional. Y de hecho que en ese proceso, se dice por ahí, no, pero si es que tú entubas 5 veces al año, tranquilamente vas a poder entubar. Eso es totalmente falso. Los pacientes son indistintos, los pacientes tienen problemas como cuello corto, son obesos, manejan secreciones y aún así tengan una lesión a nivel cervical y el problema del manejo de la vía aérea no va a ser tan sencillo totalmente. En la parte B, obviamente, el tema de la oxigenación, entender que el dispositivo BBM, como el mal llamado AMBU, dispositivo bolsa, válvula, máscara, siempre tiene que estar asociado a una conexión de oxígeno y a un balón de oxígeno, ¿no? De hecho, si no tienes estos dispositivos y no está conectado a un balón de oxígeno, no vas a administrar una oxigenación de 15 litros. Los dispositivos funcionan con su balón. Igual, les decía yo, poder conocer lo que viene a ser una cánula binasal, una máscara de Venturi, una máscara de reservorio, para que finalmente, si se necesita administrar este tipo de sistemas, saber cuánto es el volumen en litros para poder utilizarlos, porque los dispositivos no se usan y no se abren como uno los quiera, sino porque se necesita, ¿no? En la parte de ese, obviamente hay que observar la temperatura del paciente, el color, el llenado capilar, que no tendría que ser de más de 2 o 3 segundos. Hay que ver la frecuencia, la calidad del pulso, definitivamente. Algo con el pulso bastante rápido. Recuerden, persona inconsciente, persona inconsciente, pulso carotidio. Persona consciente, pulso distal, ¿no? Eso es algo que se tiene que aprender en el prehospitalario rápido para poder tener un buen manejo, ¿no? Identifique las posibles causas, el qué está causando este problema de la convulsión, que puede estar asociado a un tema de repente inclusive de estrés, puede estar asociado a una hipoglicemia, también inclusive a un envenenamiento. Hay personas que se han inducido, que han tomado algún tipo de sustancias. Es importante reconocer y en parte de la evaluación. A veces nosotros llegamos en las ambulancias a un domicilio y encontramos pastillas y le decimos al doctor, doctor, encontré unas pastillas con una caja amarilla y eran de color verde. Sí, pero era importante por lo menos llevar la caja y algunas pastillas para poder evidenciar, para ver qué tipo de sustancias ha tomado, ¿no? Ese tipo de información nos va a llevar mucho a poder tener un control con nuestro paciente. En la evaluación secundaria, en cuanto a una historia clínica breve, ¿no? La parte del sample, ¿sí? En la parte del sample observamos síntomas principales, alergia que tiene el paciente, es importante eso, más aún con un paciente que ha convulsionado y que no te puede dar información exacta de muchas cosas, entonces hay que averiguar, ¿no? El tipo de medicación que está tomando, las patologías previas, la última ingesta del último alimento, de repente convulsionó, estuvo vomitando algo rojo y nadie te dijo que estuvo consumiendo de repente vino y te asustas y piensas que es una hemorragia digestiva, ¿no? El evento y los factores de riesgo. Hay que tomar el control de funciones vitales completo, monitorización constante en el traslado del paciente
Y obviamente hay que hacer una reevaluación del nivel de conciencia, definitivamente. Siempre he dicho, y más aún con un paciente neurológico, se utiliza linternas. Las linternas de evaluación son para direccionar la visión, para observar. Sin embargo, se utilizan de repente luces como las de celulares, que de hecho son focos de contaminación y no van a ser lo ideal para el manejo del paciente, ¿no? Y todo apunta a un buen manejo completo del paciente, definitivamente, a tener un control, a saber que esto es progresivo. Pero recuerden que en un paciente neurológico las cosas se determinan y se diagnostican finalmente en un centro hospitalario, ¿no? Porque de hecho necesitas la ayuda diagnóstica, ¿no? Darle la mejor atención de salud al paciente en el proceso de manejo, ¿no? Entonces, para resumir, existe un manejo de una convulsión en la calle, ¿no? Ya sabemos cómo, y también existe un manejo para un personal que tenga el equipo y que tenga la capacidad de reaccionar ante una emergencia. Y chicos, si hay alguna pregunta, pueden prender su audio sin problema. Si alguien tiene alguna pregunta, chicos, puede prender su audio, o si no, la puede escribir por el chat. Licenciado, buenas noches. Pregunta, una persona hipotensa, la preferencia, bueno, mencionó administrar un bolo de 250, ¿no? La preferencia es administrar cloruro de sodio o dextrosa. Ya. Hay varias cosas, ¿no? De hecho, que si el problema, como tú me lo defines, es hipotensión, definitivamente, sin dudarlo, es cloruro de sodio. Recuerda que es agua con sal, ¿sí? Ahora, se tiene con el tema de la destroza, para que quede claro, el tema de la destroza obviamente se va a administrar si hay un problema de hipoglicemia. Y que quede claro, ¿y por qué digo esto? Porque mucha gente dice, ah, no, pero si es diabético, bajo ningún punto, asiste con hipoglicemia, le pongas destroza. Y eso es totalmente falso. O sea, de hecho, la parte clave es que es más difícil manejar la hipoglicemia que la hiperglicemia, partiendo desde ahí. Ahora, si tú evidencias en tu evaluación secundaria y determinas, de hecho, que el paciente está con una hipoglicemia y al estarlo, obviamente tiene una necesidad, ¿sí? De azúcar, en este caso, tienes que administrarle, obviamente, destroza el 33%. Entonces, lo que te va a ayudar a decidir qué es lo que vas a administrar, de hecho, es el problema que tenga el paciente, de hecho. Ahora, ojo, para poder determinar tú que puede ser una hipotensión, también es importante tener datos del paciente, ¿no? En este caso, datos basales. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente el paciente esté con una hipotensión, vamos a decirlo así, de 100 sobre 60, ¿no? Entonces, de repente, ese es su basal de él, ¿no? Entonces, hay personas que normalmente tienen este tipo de presiones. Recuerda que los parámetros o las teorías en el cual te dicen que la presión arterial normal debería ser 120 sobre 80, otras teorías que dicen que son 130 sobre 90, pero también es importante conocer de que cada persona tiene un basal y que somos distintos en poder hasta cierto punto saber cuál es el estándar de cada persona. Y es que obviamente, yo te digo, la regla dice en el prehospitalario que los bolos deberían de administrarse de 250 en 250, a diferencia de antes que eran de 500, e inclusive en caso de hemorragia, ojo. Entonces, tú vas a decidir el volumen que le vas a administrar, porque recuerda, es un parámetro, pero si finalmente está con una presión de 100 sobre 60 y la presión normal de ese paciente
es de 110/70, yo diría que es suficiente con 100 mililitros. O sea, eso va a depender de lo que tú vayas evaluando y de la información que puedas conseguir mediante el proceso de atención de tu paciente. ¿Sí? Y chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Ahora, va a depender el tema de la administración. Por ejemplo, yo les cuento, una vez tuve la oportunidad de ir a un campamento minero y por condiciones, de repente del campamento, las ampollas de destroza al 33%, se les habían roto, ¿no? Y ellos tenían los frascos de destroza al 5%, esos frascos grandes que vienen de litro, ¿no? Y en el transcurso de la comunicación que teníamos con el campamento minero, porque fuimos a sacarlo en un avión, nos decían de que sí, que el paciente había convulsionado y de que el paciente era epiléptico y que estaba tomando su medicación y que aún así convulsionaban. Cuando llegamos allá, el enfermero en el trayecto nos dijo, no, sí, al final me di cuenta que el paciente estaba con una hipoglicemia. ¿Y qué hiciste? Le pasé un frasco de destroza completo al 5%, pero es que eso no le ayudaba, pues, a subir la cantidad necesaria para compensar. Y de hecho, por eso el paciente convulsionaba continuamente. Entonces, de hecho, imagínense, miren, la falta de este medicamento. Ahora, cuando averiguamos qué había pasado, era de que estas ampollas se habían roto y que, es más, solamente habían dos. Entonces, imagínense, solamente por el hecho de no poder manejar bien, en este caso, una hipoglicemia, y todo porque no tenían el medicamento exacto. Entonces, de hecho, hay que evaluar, hay que hacer una evaluación completa y poder determinar cuál es la causa, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, convulsionó porque la fiebre hizo que convulsione, porque no, en este caso la fenitoína no hacía su efecto, pero todos me decían, no, pero entonces convulsionó por la fiebre. No, normalmente los que convulsionan, y digo normalmente, son niños menores de 5 años. Esta persona sí hizo un pico febril, pero ese pico febril no estaba ocasionando la convulsión, sino la mala absorción del medicamento anticonvulsivante, ¿sí? Bien, chicos, creo que ya no hay más preguntas, sino damos terminado por culminado la capacitación del día de hoy. Bien, chicos, entonces ya nos vemos la próxima capacitación. Como siempre he dicho, gracias por su tiempo. Esto es bastante grande. La idea es ir mejorando. Sería bueno también que en las próximas capacitaciones ustedes pregunten para tratar de resolver sus dudas, o en este caso, si no, como siempre he dicho, si no se puede, de alguna u otra forma, resolverlo para la clase que sigue. Entonces, vamos a dar por terminada la capacitación y buenas noches con todos.